La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Este es el podcast de Marketing Live con Esther Reynoso. Bienvenidos, bienvenidas. Esta semana quiero compartir con todos vosotros todos los pasos necesarios que tienes que dar si quieres crear tu propio podcast, tanto si estás interesado en trabajar tu marca personal como si quieres reforzar la estrategia de comunicación y la estrategia de branding de tu negocio. Es una herramienta que permite generar mucha cercanía y mucha intimidad con el usuario a través de un micrófono. Y esto supone que el perfil de comunidad que se genera a través de las diferentes plataformas de podcasting es un perfil muy fiel, es un perfil que va a estar escuchándote cada semana o cada día, según sea el objetivo que te plantees con tu podcast, pues como mínimo entre 10, 20 minutos, una hora. Entonces este tipo de formato permite generar muchísima conexión y permite crear una comunidad en donde tu imagen profesional, esos valores de marca que quieres transmitir, vas a intentar aportar valor a una comunidad que está abierta a escucharte pues cada semana. En nuestro caso, ¿no? En el podcast de Marketing Live tenemos una frecuencia semanal, como ya sabéis, y por eso quería compartir con vosotros esta semana pues todos los factores por los cuales yo he abordado este proceso de crear el podcast. Y como estoy tan contenta y tan encantada con este formato, pues quiero compartirlo con vosotros por si estáis interesados o animáis como objetivo de aquí a que finalice el año o quizás para el año que viene, nunca es tarde, el crearos vuestro propio podcast. ¿Por dónde empezamos? ¿Es algo que puede hacer todo el mundo? Bueno, pero si no tengo conocimientos técnicos para editar, ¿cómo puedo editar mi podcast? Son preguntas que nos vienen a la cabeza y sobre todo por dónde empezar, ¿no? A la hora de querer crear un podcast. Y os voy a compartir, basado en mi experiencia, que pienso que la parte técnica, esta de edición, no es la más complicada. Eso tiene solución y entenderéis ahora por qué digo esto, porque hay programas con los que vas a poder editar tu podcast fácilmente y ese tipo de programas cuentan con tutoriales buenísimos que vais a poder encontrar en YouTube. Y aparte que si necesitas un nivel más avanzado o necesitas ayuda, siempre vas a poder encontrar profesionales que puedan ayudarte con esta parte inicial de edición del vídeo si puedes permitirte el invertir en esta parte técnica, ¿vale? O sea que esta parte se soluciona fácilmente de esta forma, ¿no? O bien dedicas tu tiempo a aprender ciertas nociones de edición con determinados programas que son muy intuitivos, o bien externalizas esta parte a algún profesional que te pueda ayudar a poner en marcha todo tu podcast y dependiendo de tus recursos y de tu tiempo, pues bueno, son decisiones que uno se plantea cuando empieza a crear, ¿no? Este nuevo proyecto. Para mí lo más difícil, por donde hay que empezar, es saber elegir de qué vas a hablar en tu podcast. O sea, lo que viene a ser qué tema o qué temáticas vas a abordar. Esta parte se tiene que decidir basado en unos objetivos que tú quieras trabajar en el podcast, y eso supone que si tienes que sintetizar porque tu empresa o a nivel de marca personal quieres abordar varias temáticas, pues tendrás que agrupar por diferentes categorías esas temáticas que quieres abordar en el podcast para que luego tu podcast puedas comunicar que tiene varias secciones si es el caso. O bien intentar tener solamente un foco de especialización o temática en concreto sobre la que quieras hablar en tu podcast con la frecuencia que tú determines, ¿no? La frecuencia yo recomiendo ir como de menos a más. Personalmente tuve claro que empezaría con una frecuencia semanal,
que es la que actualmente estamos manteniendo. Y el día de la semana que elegimos, bueno, pues para nosotros el lunes tenía importancia, ¿no? Porque era comenzar la semana, bueno, con nuestros contenidos del podcast, pero hay también profesionales que se plantean tener una frecuencia diaria, una frecuencia quincenal o si en tu caso es mensual. Para mí lo óptimo sería empezar o intentar que os familiaricéis, a ver cómo planificáis también vuestro tiempo y vuestros recursos para intentar tener un podcast semanal. Me parece una frecuencia óptima. Aquellos que quieren tener un podcast diario requiere bastante tiempo, ¿no? y recursos para poder mantener esto en el tiempo. También os digo que esto del podcast no solamente es darle al play y ponerse a hablar, se requiere una preparación sobre la temática que queréis abordar y esta preparación lleva tiempo, ¿no? Entonces, por eso veo muy importante que empecéis primero pensando sobre qué temáticas queréis tratar en el podcast. Una vez que están esas temáticas concretadas, la parte siguiente sería tomar la decisión sobre qué frecuencia vas a llevar a la hora de generar estos contenidos y tienes que ver con qué recursos de tiempo cuentas para poder mantener ese compromiso, ¿no?, que vas a generar con tu audiencia. Es muy importante ser constantes. Por eso pienso también que no todo el mundo puede crear un podcast, porque de nada sirve que empieces muy fuerte y al cabo de los 2 meses ya pues de por concluido es tu podcast porque no te has sabido organizar bien, porque no puedes ser constante a lo mejor con la frecuencia que te has planteado, hay que cambiarlo. Entonces veo muy importante que tomemos estas decisiones y muy importante que sepas también cómo te quieres planificar, ¿vale? Tu tiempo y cómo vas a planificar los contenidos. Para ello es relevante tener preparado un guión. En ese guión de cada temática del podcast, si son varias temáticas las que abordas o bien que sea solamente una, en ese guión vas a anotar los temas a tratar, aspectos que a lo mejor tienes que anotar para que no se te olviden comentarlos en tu podcast. Y una vez que ya toda esta parte, digamos, las tienes medio trabajada, vamos a pasar a la parte técnica, ¿no? Para la parte técnica es obvio que hay que empezar por tener un material mínimo. Pero para este material mínimo tampoco recomiendo hacer inicialmente una gran inversión, sino que te invito a que pruebes primero si te vas a sentir cómodo en el formato podcast. Para ello, pues hay gente que empieza con el podcast con su propio smartphone y con la misma grabadora que trae el propio smartphone, y eso sí, vas a necesitar auriculares, y en el caso de que no optes por grabar con tu teléfono vas a necesitar un micro como material básico. Hay diferentes tipos de micro, diferentes tipos de auriculares. Si quieres hacer una inversión mínima, te recomiendo que inicialmente no inviertas más de 60 euros aproximadamente en este material hasta que tú no tengas claro que es algo en lo que te merece la pena invertir, que vas a mantener el tiempo y luego puedes ir mejorando calidad, ¿no?, de ese micro o de los auriculares. En el mercado hay muchísimas opciones, entonces empezar como de menos a más. Una vez que puedes plantearte también decir, voy a hacer unos capítulos iniciales mínimos, a lo mejor los 10 primeros, ¿no?, que pueden ser los que más cuenten, sobre todo el primer capítulo. Recuerdo que en mi caso creo que lo grabé 20 veces. Y también te comparto una cosa, nunca va a estar perfecto, ¿vale? Así que relájate, que todo es un aprendizaje y del primero al 10º que hagas va a haber una evolución. Entonces anímate a dar el paso. Sabes que el capítulo no te va a quedar perfecto la primera vez, nunca va a estar a tu gusto, pero más vale lanzarte y empezar que no hacerlo nunca, ¿no? Otro tema importante es, si quieres meter música, que optes por diferentes opciones de plataforma donde esta música la vas a poder adquirir. Hay plataformas gratuitas y otras de pago. Voy a dejar
en las notas del podcast algunas opciones que he usado yo para mi podcast. Y el tema de la música, pues puede generar cierto dinamismo a determinadas partes del podcast que quieras separar o que quieras aportar un toque un poquito más ameno. Al igual que, yo en mi caso decidí tener unas entradillas y unos jingles, unos liners, ¿no?, que se llaman también, donde os fijáis que al principio del programa suelo meter esa parte y al final también, ¿vale? Y ese es un servicio que se puede externalizar y podéis contratar a profesionales que se dedican, son profesionales que han estado muy vinculados también al tema de radio, locución y que se dedican a preparar este tipo de material. Y bueno, pues la verdad que no son cosas tampoco tan costosas dependiendo de lo que quieras hacer, lógicamente, ¿no? Por eso digo que vayáis de menos a más, de cosas sencillitas que te ayuden a familiarizarte, y una vez que ya tengas hecho una parte puedes ir incrementando recursos y tiempo para ir mejorando tu podcast. Pero veo importante que si lo queréis hacer, que abordéis primero esta parte estratégica de qué es lo que queréis hablar, cómo vais a organizar la estructura del podcast, frecuencia, tomar decisiones en este tema, y después, una vez con la parte técnica, empezar con algo sencillo, porque realmente no hace falta tener una gran inversión para tener un podcast, ¿no?, a nivel profesional, sino que hace falta más tener esa visión estratégica de lo que quieras hablar, ser constantes y empezar a producir este contenido en este formato, mejorando siempre, lógicamente, la calidad, ¿no? Después hay podcasts muy profesionales en el mercado, también hay grandes profesionales que se dedican a la edición del podcast, que te pueden ayudar con esta parte si tienes recursos, ¿no?, para ello. En mi caso, yo empecé manejándome con el programa gratuito, que os lo voy a dejar compartido aquí, que se llama Audacity, y mi material para grabar consta de un micro y unos auriculares, cuyo coste inicial rondaron los 70 € entre las dos cosas, y actualmente sigo editando y grabando con estos recursos. He ido mejorando ciertos aspectos de mi podcast. Ahora hace casi un año que lo tengo, y en el formato entrevista, pues a la hora de editar requiere también unas pautas diferentes que he tenido que ir aprendiendo, porque también puedes decidir cómo quieres tener este formato de podcast, si solamente vas a hablar a ti mismo, o sea, tú, o si vas a tener la opción de entrevistar a otras personas. Estas entrevistas se suelen hacer en muchos casos vía online. Entonces, a la hora de grabar hay que tener en cuenta otro tipo de pautas, que son aspectos técnicos que irás aprendiendo, ¿vale?, a la hora de implementar nuevas cosas. Es decir, que te vas a ir encontrando con nuevas funcionalidades que vas a ir integrando. Y como digo, si hay alguna cuestión técnica con la que te atranques porque tú no eres especialista en edición de podcast, no pasa nada si tienes que externalizar esta parte. Considero que lo que más aporta valor es la autenticidad que tiene el que puedas plasmar tus valores profesionales, contenido que ayude a otras personas, basado en un tono de comunicación en el que te tienes que sentir cómodo. Estás hablando de temáticas que luego va a aportar valor a otras personas, y pienso que todo esto, si sale desde la autenticidad, no tenemos que imitar a nadie, cada uno tiene que encontrar su propio estilo. Creo que eso aporta más valor que intentar tener todas las cuestiones técnicas perfectas, ¿no? Somos conscientes de que hay diferentes tipos de podcast en el mercado, y tienes que cuidar determinados aspectos para que se te entienda bien a la hora de saber también pronunciar, la dicción, cómo puedes proyectar mejor la voz. Todos estos son recursos que vas a ir mejorando y que vas a ir incluso aprendiendo si te hace falta, ¿no?, para que puedas aportar muchísimo más valor
comunicando en este formato. ¿Qué ocurre cuando ya hemos preparado toda esta parte? Ya tenemos el guión, ya sabemos de lo que vamos a hablar, tenemos nuestro material preparado y hemos grabado ese capítulo inicial o esos primeros capítulos y tenemos que tomar la decisión de lanzarlo en las diferentes plataformas de podcasting. Mi recomendación inicial es que eches un vistazo a las diferentes opciones de alojamiento que vas a encontrar en el mercado, donde tienes que alojar tu podcast, ¿vale? Y por otro lado te tendrás que dar de alta también en las diferentes plataformas de podcasting para que una vez que estés dado de alta y una vez que hayas contratado tu hosting, te permita ir subiendo los programas que has ido haciendo y desde ahí, desde estas, de tu plataforma donde tienes contratado el hosting, te puede permitir que se distribuya en el resto de plataformas de podcasting vía RSS Feed. Hay plataformas que son distribuidoras de podcast y a la vez son también plataformas de hosting donde vas a poder alojarlos. Yo te compartiré en las notas del podcast la que actualmente estoy usando y a nivel de plataformas de podcasting más relevante donde te tendrás que dar de alta para luego vía RSS Feed conectarlo con tu plataforma de hosting o de distribuidora de podcast, ¿vale? Desde el cual se va a compartir automáticamente. Tú subes un programa y desde ahí se distribuye a todas las plataformas donde te hayas dado de alta. Esa plataforma actualmente son Spotify, Apple Podcast, iVoox, Spreaker, Podimo. Son plataformas que van a través de las cuales vas a poder llegar a una audiencia bastante amplia y son plataformas muy consolidadas de audio en español. Desde esta plataforma de hosting puede permitir también tener opciones de monetización del podcast si quieres invertir en publicidad y que dentro de tu podcast se puedan implementar diferentes tipos de formato para ir promocionando tu podcast de esta forma y ampliando su audiencia, y de la misma forma que una vez que está ya el programa preparado tienes que compartirlo en tus redes sociales o integrarlo incluso dentro de tu web, que es como nosotros lo trabajamos en Marketing Live, que tenemos un apartado dentro de nuestra web donde generamos mucho tráfico a través del podcast. Nos hemos dado cuenta en este proceso de ir mejorando en este año que nuestra audiencia es una audiencia pues muy fiel a los contenidos que intentamos aportar. Imaginaros a alguien que detrás del micrófono puede estar escuchando este tipo de programas durante 20 minutos cada semana, 10, 15 según sea el formato, y eso no se consigue en otras con otras estrategias, ¿no? En un contenido en redes podemos echar un vistazo y tardamos un minuto, ¿no?, en verlo, y a través del podcast con esa cercanía que se consigue creo que aporta muchísimo valor a esa comunidad tan fiel, ¿no?, que vas a encontrar, y yo creo que eso la verdad que es bastante relevante a la hora, o bastante también motivador en mi caso, ¿no?, de saber que cada lunes hay una comunidad de oyentes que están esperando, ¿no?, el contenido semanal, y la verdad que es algo que me encanta. Al igual que otros formatos donde se está comunicando, siempre hago hincapié en que seas tú mismo, ¿no? Y esto es porque creo que también aporta mucho valor esa personalización que le puedas dar con ese tono de comunicación en el que quieras, en el que te sientas cómodo y que te permita trasladar esos contenidos que quieres comunicar a los demás, contenidos que estoy segura que le vas a ayudar, ¿no?, a resolver cuestiones que de otra forma quizá veo difícil que puedan estar escuchándote durante tanto tiempo, ¿no? Ya sabemos que el tiempo es oro y que es lo más preciado que tenemos, y por mi parte estoy tan agradecida que
me regaléis vuestro tiempo cada semana en este formato en el que me siento tan cómoda hablando con vosotros, que te invito a que lo pruebes y que te invito también a través del programa de esta semana a que te plantees si te puede aportar valor tanto a ti como profesional, como empresa, como a los demás, el que te crees un podcast y que puedas comunicar aquí todo en tu espacio, puedas comunicar todo lo que quieras transmitir a los demás. Y bueno, os deseo que tengáis una buena semana y que os haya sido útil. Hasta pronto. Si quieres saber más sobre Marketing Live, puedes seguirnos a través de nuestras redes o visitar nuestra web marketinglive.es.